Le Mans es Le Mans. Un año más, el mítico circuito francés recibió al Mundial de MotoGP con bajas temperaturas, con lluvias intermitentes y con condiciones que variaban así, en un abrir y cerrar de ojos. Esa fue la tónica de todo el fin de semana. El resultado, pues una carrera caótica en MotoGP que acabó con la victoria de Jack Miller, que por segunda carrera consecutiva fue el que mejor supo pescar en río revuelto. Ducati sigue en racha, pero ya no solo con Miller, sino también con Johan Zarco, que acabó segundo, o con Pecco Bagnaia, que hizo una gran remontada para terminar cuarto. Eso sí, en el campeonato Ducati sale de Le Mans con 3 pilotos yendo a la caza de una Yamaha, que no es otra que la de Fabio Quartararo, que con su podio recuperó el liderato de la categoría reina. Y todo ello en la carrera de lo que pudo ser y no fue. La lluvia puso todo en manos de Marc Márquez, que se fue al suelo cuando estaba liderando y cuando iba rumbo a reencontrarse con la victoria, o como mínimo con el podio. Hablaremos del gran momento de forma de Ducati, hablaremos también de esa oportunidad que se le escapó a Marc Márquez y de la situación que está atravesando el piloto de Honda, y ya no solo él, sino también la marca en general, con muchas caídas en este inicio de temporada. Hablaremos, como no, de lo bien que está gestionando el campeonato Fabio Quartararo y de muchas cosas más de MotoGP. También habrá hueco, como no, para hablar del deslumbrante momento de Raúl Fernández en la categoría de Moto2 y también de esa victoria histórica de Sergio García en Moto3, que fue el primer triunfo de la historia de Gas a Gas de la marca española en velocidad. Y como no, habrá también mención y un ratito para hablar de Pedro Acosta. Todo ello, como siempre, con Juan Martínez, director de Andreani MHS y comentarista de DAZN, con quien tenemos por delante un interesantísimo análisis del Gran Premio de Francia. Como siempre, os dejo unos segunditos para que os suscribáis. Y nada, cuando pasen esos segunditos de rigor, pues no perdemos más tiempo, que hay mucho de lo que hablar. ¡Vamos al lío! Bueno, y un lunes más estamos aquí de vuelta en Motorbike Magazine con Juan Martínez, director de Andreani MHS y comentarista de DAZN, para hacer estos análisis por GP y del que tenemos mucho que hablar también. De nuevo, Juan, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha ido este fin de semana en Le Mans? Segundo gran premio consecutivo al que acudes allí in situ para comentarlo para DAZN. En Jerez me diste un poco más de envidia, no te lo voy a negar. En Le Mans no me diste tanta. Bueno, a nivel meteo, con mucho frío, a nivel de actividad en la pista, calentito. Al final, bueno, ya sabes cómo es el Le Mans, lo caprichoso que es, las condiciones meteorológicas allí son muy cambiantes y eso desafortunadamente te lleva a que siempre es uno de los gran premios más accidentados. 117 caídas en todo el fin de semana, es brutal. Desde luego, Vamos, no nos sorprende ni mucho menos que al final acaben superando el centenar de caídas en Le Mans, porque no es la primera vez que ocurre. Y fíjate que este año llegábamos ahí con la cosa de, bueno, este año como por lo menos es en mayo, pero da igual que sea en mayo, en octubre o en septiembre, ¿no? Al final Le Mans es Le Mans, tiene su, su microclima, por así decirlo. Sí, sí, realmente es verdad. Ahora hay una corriente de pensamiento que están pidiendo a Dorna intentar cambiar las fechas, que ni sea octubre ni sea mayo, que sea más en torno a julio, ver si al final pueden desplazar en las fechas con Mugello o con Montmeló o alguna cosa así. Veremos qué sucede. Por suerte suelen ser muchas caídas que son anecdóticas, porque al final en muchos casos pues los pilotos, por suerte, pues no sufren ningún tipo de daño físico y acaba quedando como una anécdota, pero hay que tener en consideración siempre la seguridad y esperemos que se encuentre el mejor equilibrio para todos. Bueno, veremos. Sí que es verdad que esto se mencionó y que ya algunos pilotos lo han puesto encima de la mesa y vamos a ver si tiene alguna respuesta de cara al futuro este posible cambio de fechas en Le Mans en un circuito en el que veníamos hablando de qué bien le están saliendo las cosas a Ducati esta temporada y en Le Mans le volvieron a salir redondas, ¿no? Se puede decir que están en eso de que se denomina siempre como el momentum, ¿no? Están en el punto álgido ahora mismo, les sale todo.
Y para abrir el melón de Ducati empezamos con esa victoria de Jack Miller y sobre todo con una estadística. Después de los 5 primeros grandes premios ya tienen 2 victorias y un total de 9 podios. Que esto es lo mismo que en todo 2020. Desde luego que ya llama la atención, ¿no? De primeras. Bueno, yo solo creer que la suerte existe, a lo que estás obligado es a estar preparado para cuando te toca, ¿no? Cuando la reparten y esa parte de suerte te llega a ti, tienes que sacarle rendimiento y es lo que está haciendo Ducati. Está al final gestionando perfectamente todo tipo de situación, todo tipo de circuitos. Ahora ya podríamos decir que desde Qatar, Portimao, Jerez y Le Mans, pues ya tenemos una muestra un poquito de muchas tipologías diferentes de circuitos, con diferentes condiciones meteorológicas y al final siempre están ahí. Al final, de hecho, son los que más podios llevan, son los más regulares. Es verdad que seguramente sin los contratiempos del antebrazo de Quartararo y quizás estas condiciones adversas, pues en Le Mans pues quizás no se hubiesen llevado la victoria, pero se hubiesen perfectamente llevado los podios, con lo cual la cantidad de podios sería lo mismo y realmente ahora mismo son la referencia. Desde luego que lo son. Ya lo hemos hablado en algún episodio anterior, que Ducati este año ha encontrado un poco la estabilidad deportiva, ¿no? Al final ya no hay, parece, una lucha de egos como sí que hubo el año pasado, sobre todo en el caso de Andrea Dovizioso y Gigi Dall'Igna. Parece que los roles se han repartido de otra forma. Y esto se está traduciendo en muy buenos resultados. Yo te preguntaría, Juan, ¿tú crees que la base de todo esto es esa estabilidad deportiva que han encontrado? Porque técnicamente luego realmente tampoco es que este año se haya podido escarbar mucho y dar un gran paso adelante para que digas, en 5 carreras ya hemos igualado los números de todo 2020. A ver, en el deporte de élite los matices hacen grandes diferencias, es verdad. Entonces, yo creo que son matices los que hay dentro de Ducati, pero ha sido capaz de alinearlos en el sentido más positivo. El liderazgo indiscutible en este caso de Gigi Dall'Igna pues les está aportando la estabilidad que parecía que el año pasado no tenían, y no tenían porque parecía que al final estaban enzarzados en unas batallas internas que al final lo único que llevaba era desperdiciar esfuerzos y si los matices deciden en el deporte de élite, pues si te concentras en cosas que te privan de centrarte en poder matizar las cosas, pues al final no rindes como has de hacerlo. De momento lo están haciendo perfectamente, todos los pilotos están a un buen nivel, con lo cual les está dando la razón a la apuesta que han hecho este año. Presumiblemente, visto lo visto en Qatar, podrían tener también a Jorge Martín también en el top 10 constantemente. Yo ya no digo con las prestaciones que nos demostró en la segunda carrera de Qatar, pero que sí seguramente metido en esas posiciones, en las primeras posiciones de cabeza, con lo cual lo están haciendo a nivel de gestión, no lo están haciendo perfecto. A nivel técnico, pues han hecho igualmente matices en la moto, porque es evidente, a nivel aerodinámico pues han hecho modificaciones, han optimizado el rendimiento de ese whole shot, que a día de hoy les da unas muy buenas prestaciones, sobre todo en la primera fase de aceleración. Luego las características de su motor o las prestaciones de su motor ya sabemos cuáles son de todos los años anteriores, con lo cual es que ahora mismo solo hay que aplaudirles. Desde luego que sí, y como bien indicabas, no es solo un piloto el que esté arriba, ni dos, es que son hasta 3 que están aquí a la caza de Fabio Quartararo, la general del campeonato, Bagnaia, que está segundo, solo un punto por detrás de Quartararo, Zarco, que está tercero a 12 puntos de su compatriota, y Miller, que después de 2 victorias se ha puesto cuarto a 16 puntos del liderato. Y ahora vienen Mugello, que es el circuito de casa, y Montmeló, donde, en años anteriores siempre habíamos visto muy fuerte a Andrea Dovizioso y muy fuerte también a Jorge Lorenzo cuando estuvo con la Ducati, a Petrucci, que ganó una carrera. Realmente
lo que han hecho hasta ahora está yendo bien, pero es que encima vienen estos dos tipos de circuitos que le pueden ir de perlas a la de Mosedici. Sí, será interesante ver cómo gestionan esa situación favorable, ¿no? Ese jugar en casa de alguna manera. Bueno, el primer partido de casa está ahí en Mugello. Es el primer momento en el cual tienen la obligación real de ganar. Es verdad que se han quitado un poquito la presión de que no ganaban con estas dos victorias de Miller, pero veremos cómo gestionan el correr en casa. Yo creo que si ellos se obsesionan mucho con el ahora es el momento de marcar muchísima diferencia, pues podemos ver igual alguna situación no muy favorable para ellos, pero si lo vienen haciendo como hasta ahora, de realmente ir haciendo su camino y ver dónde se encuentran de cara a la carrera, porque yo te diría que en Jerez, por ejemplo, no se contaba que Miller estuviese en disposición de optar a la segunda plaza, como así estuvo y como así demostró. Es verdad que una vez que Quartararo no está, pues al final se lleva la carrera, pero porque está segundo, porque si hubiese estado sexto, pues no hubiese tenido, con lo cual los deberes los están haciendo y los están haciendo muy bien. Vamos a ver, todavía es muy temprano para decir nada y vamos a ver cómo pasan estas dos carreras que vienen. Bueno, mencionabas antes también sobre las mejoras técnicas que ha hecho Ducati este año, pues ese perfeccionamiento, ¿no? del whole shot. Un whole shot que está generando cierto debate, ¿no? Porque al final sí que es verdad que es Ducati la marca que lo implementó en su día, la marca que más lo ha desarrollado y la marca que mejor lo utiliza ya no solo para la salida, sino también de forma dinámica. Y sobre esto, pues también han salido voces críticas, como por ejemplo la de Marc Márquez, que ya en Jerez, y creo que lo hablamos en el análisis de Jerez, ya dijo que con este dispositivo le costaba, es más difícil adelantar y que no es bueno para el espectáculo, ni incluso para la seguridad de los pilotos, también porque hace que las motos sean más físicas. Esto ha derivado también en problemas, en algunos casos, de síndrome compartimental y demás. Pero bueno, aquí se abre un debate interesante, y volvemos un poco al punto en el que del que hemos hablado, del que hemos partido muchas veces en muchos años, ¿no? Gigi Dall'Igna, una cabeza pensante que está las 24 horas del día y los 7 días de la semana pensando en cómo mejorar, ha vuelto a sacarse de la manga algo que el reglamento lo permite y que ha traído un poco al resto de marcas, las está trayendo un poco de cabeza, ¿no? Bueno, yo creo que al final volvemos a ver una escena hablando de otro elemento, en este caso es el whole shot, que se replican cada año. Cada uno declara o empuja en la dirección que cree que más le interesa. Eso es clarísimo, eso está Entonces, claro. el que tiene el dispositivo y funciona bien dice que se tiene que utilizar, y el que no tiene el dispositivo o lo tiene y no lo están utilizando bien dice que no se tiene que utilizar. Al final son los propios intereses de cada uno, con lo cual ahí, en función de la simpatía que puedas sentir hacia uno o hacia otro, pues te puedes decantar más hacia un lado o hacia el otro. Yo creo que técnicamente no hay un motivo real por el cual tú tengas que limitar el uso de esos componentes, básicamente. O sea, no hay una... Se debería poner a estudio o se debería hacer un estudio si realmente todas las implementaciones de todos estos elementos tecnológicos realmente estresan más el físico de los pilotos, o si es una necesidad de adecuación del entrenamiento que hacen ahora mismo los pilotos, hay que adecuarlo a esta nueva tipología de montura, ¿sabes? Ese estudio, digamos, científico no existe a día de hoy, con lo cual es hablar única y exclusivamente de percepciones partidistas, que en función de dónde estás dices una cosa o dices otra. Con lo cual, yo creo que estamos en el Campeonato del Mundo de MotoGP. Técnicamente, si el reglamento te lo permite, es la obligación de las marcas de intentar innovar tecnológicamente sus monturas, y si lo está haciendo mejor Ducati, pues lo único que queda es trabajar, trabajar y trabajar. Ya está. Desde luego, o sea, ahí lo comparto, aunque sí que también, pues, como no tenemos datos exactos de saber si este problema si este uso del whole shot es lo que está generando, está derivando, pues, problemas físicos en ciertos pilotos y demás, pues tampoco. Los pilotos de Moto2 se están operando del síndrome También. compartimental también.
Sí, exactamente. Con lo cual, ahí no hay whole shot. Exactamente. O sea, vamos a ver también, porque sí que se abrió el debate en Jerez, ¿no? Con estas caídas a más velocidad, las escapatorias que se quedan cortas, Eso, eso, problemas eso, físicos. eso es lo mismo, ¿no? De decir, oye, mira, si las motos están evolucionando, si los circuitos estaban pensados para una tipología de motos que alcanzaban una velocidad y demás, si esto se está modificando, si estamos incrementando la velocidad, resulta que los circuitos se van a ir quedando o se van a ir haciendo menos seguros. ¿Qué hacemos? ¿Modificamos los circuitos o limitamos la evolución? Eso es otro debate. Eso es otro debate, ¿no? Pero que eso al final es fácilmente demostrable científicamente, ¿no? La interpretación de que si hay más síndromes compartimentales o no por esto es una cosa ya que evidentemente tiene peso porque lo dicen quien lo dicen y hay que respetar las voces y las opiniones de los principales actores, pero no está apoyado en ningún elemento científico. No, veremos también, será curioso, ¿no? Ver cómo funciona el whole shot en un circuito como Mugello, donde creo que no se ha utilizado nunca ni siquiera para las salidas, o a lo mejor solo para las salidas. Ya se alcanzaron los 362 kilómetros por hora en Qatar. Vamos a ver hasta dónde llega la cosa en Mugello, aunque sí que es verdad que este último meloncillo que abríamos, el tema de la seguridad, de las velocidades que se están alcanzando y demás, sí que creo que se tratará o se está tratando ya y en Mugello a lo mejor sea otra piedra de toque, ¿no? Para ver hacia dónde nos dirigimos en ese sentido, porque si las MotoGP cada vez siguen corriendo más, por mucho que amplíes escapatorias, que creo que en Mugello, por ejemplo, sí que se han ampliado, por lo menos en San Donato, en esa primera curva y demás, creo que se seguirán quedando pequeñas, como en el caso de Jerez e incluso en la mayoría de circuitos que no son de nueva generación, por así decir. Bueno, claro, eso es otro debate, ¿no? Y a mí me viene más que la velocidad punta total que se alcanza en Mugello, el problema que tienes es el cambio de rasante que hay en sexta marcha, ¿sabes? Que ahí ya hemos visto en algunas ocasiones que las motos prácticamente vuelan, Despegan, sí. ¿sí? Con lo cual es verdad que se ha aumentado la carga aerodinámica. Seguramente si han optimizado mucho todo el hot shot y demás en la aceleración de la última curva de Mugello, pues seguramente ahí llegarás con algo más de velocidad. Evidentemente la seguridad siempre ha de ser uno de los argumentos que siempre ha de estar encima de la mesa en cualquier discusión, eso es evidente. No, yo ahí sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. Ahora, el decir si el whole shot ahora mismo está desvirtuando o no, y yo es que creo, como no todos, es como decir, si resulta que un año tú tienes una moto que va mejor que los otros, que tenemos que hacer que tu moto vaya peor Claro. para la igualdad, claro. Desde luego. Ahora mismo no es el espíritu del campeonato, que sigue ahí. Hay otros campeonatos, por ejemplo, que al final lo que se hace es que el que gana reiteradamente, ¿no? Pues al final se le lastra de alguna manera para evitar que la victoria sea tan fácil. Pero esto no lo contempla el campeonato. El campeonato contempla que puedes evolucionar todo lo que entiendas que es posible con unas ciertas limitaciones y el hot shot está dentro del reglamento ahora mismo. Exactamente. Y como decía, yo creo que Gigi Daliña pues no es ni el primer año ni en el primer campeonato en el que con esas innovaciones que se saca debajo que tiene debajo la chistera, pues levantan pollas en el resto, pero al final ha sido el que ha conseguido agitar el campeonato en estos últimos años y poner a Ducati donde no estaban, ni mucho menos cuando él llegó allá por 2014. Cerrado el capítulo de Ducati, ganadores en las dos últimas carreras y acechando al liderato. Antes de hablar del líder, que es Fabio Quartararo, me gustaría, Juan, que comentásemos un poco el fin de semana de Marc Márquez, sobre todo centrados en el domingo, porque daba la sensación de que era el día, ¿no? El propio Marc lo advirtió durante todo el fin de semana. Si llueve, tengo posibilidades. El sábado decía, si la carrera es en seco al 95% no estoy ni para luchar por el podio. Si es en lluvia no descarto nada. Y se alinearon en Le Mans. Normalmente se alinean los astros de esa manera, ¿no? Que acabe lloviendo, que acabe pasando algo extraño.
y se le puso delante de la oportunidad. Él en lluvia durante todo el fin de semana demostró tener un ritmo quizás superior al del resto. Y luego encima, si era una carrera flag to flag, él siempre ha sido el maestro de las carreras flag to flag. Tengo por aquí apuntado, pasa la vuelta 3, el sexto a 2,4 segundos. Pero es que empieza a llover y en la vuelta 4 ya está cuarto a 0,9 del liderato, y en la vuelta 5, que es en la que entran justo en boxes, ya va primero, entrando en paralelo con Fabio Quartararo. Le estaban saliendo las cosas perfectas, ¿no? Flag to flag, vuelve otra vez por sus fueros, se pone primero y el resto de carrera en lluvia para poderse escapar, pero llegó el error. Sí, al final, evidentemente, se lleva un cero corriendo como Marc Márquez. La gran pregunta es, ¿estás ya preparado para correr como Marc Márquez? No sé si me explico, ¿no? Al final lo que es evidente que en condiciones de seco, viendo los primeros compases de la carrera, todavía sufre. No es nada nuevo. O sea, él antes de ir ahí dijo, yo no, actualmente sigo sin estar al 100% para afrontar la carrera en seco, pero sí que seguramente si es en condiciones de mojado tengo más opciones. Hasta ahí, tal como se desarrolló la carrera, como se desarrolló el fin de semana, es que no hay ningún pero. Sería una vez más, independientemente del resultado, una demostración de cómo ir recuperándose desde la consciencia, ¿no? Tú dices, yo antes de llegar ahí, más o menos anticipo qué es lo que va a pasar y resulta que pasa. Otra cosa es el botín y la gestión posterior de la carrera. Evidentemente, Marc ahora se encuentra en situaciones contradictorias para él mismo, ¿no? Por un lado está lo que es su recuperación y tú dices, bueno, mira, voy a un escenario, vuelvo a ir en moto, menos exigente porque llueve a nivel físico, con lo cual haré un entreno o una recuperación de mi brazo estresándolo un poquito menos de si fuese todo el fin de semana en seco. El único problema o el único pero o la única cosa que si dices quieres verlo es que hay un momento que entra en una situación de querer recoger demasiado botín, demasiados puntos, ¿no? Es como entra en esa situación de decir, esta ventana que sí, que me lleva a hacerlo como yo creía, que me lleva a sentirme competitivo como yo creía, pero es que ahora encima en clave, digamos, campeonato, quiero llevarme todos los puntos, los 25, ¿no? Es verdad que es el espíritu que tienes que tener, pero yo no sé si él está en ese momento, ¿no? Porque al final es evidente que físicamente no está bien, es evidente que los doctores entre Gran Premio y Gran Premio no le dejan entrenar en moto. Cuando entrenas en moto, pues al final dices, tienes que ir haciendo la gestión un pelín diferente, no afrontándolo mentalmente como si no ocurriese nada. Entonces eso es lo que le lleva un poco creo yo, por la necesidad de intentar llevarse los 25 puntos, o las ganas más que la necesidad, las ganas pues a cometer ese error. Mientras se mantuvo en pista fue el más rápido. Esa es la lectura positiva. Dijiste que ibas a ser competitivo en mojado, que podías optar a todo en mojado y así lo has demostrado. Eso es de facto, ¿no? Es así. Falta un notario que venga, lo rubrique y ya está. Ahora, como el uso que haces de esa situación, claro, visto un poquito desde fuera, dices, no sabes cuánto es necesario perder la oportunidad de dar 10 vueltas más, de reforzar más el brazo yendo en moto, ¿no? Y evitarte el posible trauma o el posible riesgo de tener una caída más. No sé, es Marc Márquez. Al final cayó siendo Marc Márquez. Cuando alguien, si tú le dices eso a él, pues no hay nada mejor en la vida que respetar lo que tú crees que eres, ¿no? Y él lo hizo así. Otra cosa es, evidentemente, visto que se ha llevado un cero, pues que no ha sido el mejor de las maneras. Evidentemente, ¿no? Luego también sí que es verdad que él ya dijo que quería que cuando volviese sería Marc Márquez, y creo que ha sido la primera oportunidad, aunque haya sido en lluvia, de demostrar que no se le había... Y además lo dijo él después de la carrera, dice, bueno, he visto en lluvia que no se me ha olvidado ir en moto, ¿no? Que el que tuvo, retuvo. Pero hay una cosa, entre Jerez y aquí hay 6 caídas.
Sí, eso es un tema interesante porque además son 6 de Marc en dos grandes premios, son muchas. Sí que es verdad que en Le Mans hubo buena parte del fin de semana en condiciones de mojado y se multiplicaron las caídas en general, pero es que haciendo una suma aquí de todas las caídas de Honda esta temporada, en 5 grandes premios me salen un total de 25 caídas entre 5 pilotos. O sea, 6 de Marc, 7 de Alex Márquez, 7 de Paul Espargaró, 4 de Nakagami y una de Stefan Bradl. 25 caídas. ¿Con quién? Si lo comparamos con Yamaha, que también tiene 4 pilotos, son 4 caídas de Yamaha. Son 21 caídas más de Honda que de Yamaha. Esto ya es un poco ya no solo de Márquez, ¿no? Pero él decía, bueno, tengo que ver si mi cuerpo está preparado para caerme. Bueno, ya se ha caído 6 veces. Y en Jerez, además, el primer palo que se dio fue importante. La Honda sigue siendo crítica, pero es que yo creo que están saliendo las cosas un poco, vamos, peor. Es preocupante este número de caídas a esta altura de temporada. Bueno, al final la lectura, yo creo que lo más importante para que Marc Márquez vuelva a ser Marc Márquez es la recuperación física. ¿Sí? Entonces muchas de las cosas que hace ahora yo creo que es primordial la recuperación física. ¿Por qué? En seco él dice que no está bien y no se siente competitivo. De hecho, muchas de las caídas que tú ves que tienen, seguramente en otras ocasiones incluso las podría salvar. Es verdad que Marc en todos estos años ha caído unas cuantas veces, ¿eh? No es que sea el piloto que menos se caiga en un año. Pero tú ves que hay en situaciones donde él no está. Yo que sé, aquí en Le Mans todos recordaremos que hay una caída en la curva 3 en el FP1 de uno de los Gran Premios y luego en la carrera salva la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque la posición habitual de Marc encima de la moto en ese tipo de circunstancias era mucho más, digamos, era una posición de ataque, ¿sí? Él llegaba con la parte superior de su cuerpo, solía meterse prácticamente debajo de la moto, ¿no? Y luego a partir de ahí iba inclinando, ¿no? Prácticamente inclinaba lo que le permitía el cuerpo, ¿no? Entre el cuerpo y la moto. ¿Eso qué le permitía? Determinadas situaciones con falta de agarre, cuando perdía el agarre de alguna de las ruedas, como él ya está prácticamente en el suelo, podía acabar salvando esa caída. Pero eso se lo permitía el hecho de estar bien físicamente, de su estilo. Esto ahora mismo no lo tienes, pero claro, si no lo tienes Es verdad que en mojado se requiere menos, pero las situaciones extremas de mojado que siguen habiendo, que en otras situaciones podría salvar, ahora las sigue sin salvar también. No sé si me explico. Porque no estás al 100%. Entonces, evidentemente que esa ambición, que es lo que le ha llevado a ser 8 veces campeón del mundo, que es lo que le ha llevado a que siga siendo protagonista hasta el día de hoy, hasta el día que se retire, es la ambición que tiene que un poco domar ahora en estos momentos, ¿no? Porque al final, bajo mi punto de vista, o sea, cuidado, al final aquí las lecciones es él el que tiene que decidir, es él el que sabe qué es lo que está bien o está mal, y nosotros damos una opinión personal a la situación de otra persona, ¿no? Pero si tú dices, visto desde fuera, en cualquier deporte de élite, lo primero para volver a competir al máximo nivel, lo primero que tienes que hacer es estar bien físicamente. Sin duda, y sigue siendo el hándicap principal de Marc Márquez, que además, mirando el calendario, es un poco problemático, ¿no? En ese sentido, en esa recuperación, lo que le viene ahora por delante, porque ahora tenemos una semana de descanso, pero es que luego tenemos 4 carreras en 5 fines de semana, son 2 dobletes. Primero Mugello, que no es encima un circuito cómodo físicamente, que no sea poco exigente, ni mucho menos. Mugello es de los más exigentes. Luego Montmeló, luego una semana de descanso y luego tenemos otras 2 carreras. Entonces, el problema que tiene Marc en la siguiente es que será la primera vez desde la recuperación que tiene 2 semanas seguidas moto. Sí. Que desde la recuperación ha hecho moto, descanso, pero ahora viene moto, 2 circuitos exigentes. Entonces, al final, corres un riesgo, que es cuando tú te instalas en la situación de decir, ¿qué sucede? Cuando tú te caes,
cuando los pilotos se caen, para superar el trauma de la caída, lo más interesante, si no han sufrido un riesgo, un daño físico, es que vuelvan a ir en moto lo antes posible, ¿no? Para de alguna manera dejar atrás el trauma. ¿Qué sucede? Marc hasta ahora, con todas las caídas que tenía antes de... ¿Cómo superaba esos traumas? Saliendo y yendo más rápido. ¿Sí? Ahora, si el hábito es caerse, pero luego no tienes digamos, la cura de ir más rápido, te instalas en el trauma. No sé si me explico. Sí, genera más dudas. Antes Marc a cada caída disipaba las dudas en la siguiente vuelta que daba en ese mismo punto. Ahora lo tiene más complicado. Es que es así. Entonces tiene que ser una gestión 360 grados. No sé si me explico. Sin menospreciar ninguno de los ámbitos y decir, oye, Marc, tu ADN está, tu velocidad la tienes. Primero es la recuperación física, que eso te va a permitir. Evidentemente se tiene que exigir para tener esa recuperación física, pero ahí, bueno, tienen que intentar dentro de esa gestión 360 grados dividirlo en fases y que tengamos muy claro que una fase como consecuencia nos permitirá abordar la otra. Porque si queremos hacer todas a la vez, es más complicado. Es más complicado. No quiere decir que yo no estoy diciendo que si lo hace así no va a salir adelante. Marc, o sea, supera todas las barreras, pero que es más complicado. Desde luego, de momento le falta tiempo, aunque ya fue una buena pincelada, ¿no? Una buena noticia para todos los que amamos este deporte, pues volver a ver a Marc liderando una carrera, liderando un entrenamiento, luchando por una victoria, aunque sabiendo todos que se tienen que dar este tipo de condiciones excepcionales para que, en este momento, para que se pueda ver así. Ahora, veremos, ¿no? Yo digo que esas 4 carreras casi tan seguidas pueden ser un problema y al mismo tiempo son más kilómetros, son más vueltas, es una constatación mejor de cómo va contestando el físico, ¿no? a las exigencias. Luego también vendrán unas vacaciones más largas de lo habitual, que será cerca de un mes y medio sin carreras, después de la cancelación del Gran Premio de Finlandia. Bueno, va a ser interesante, desde luego, ver cómo evoluciona Marc Márquez, tanto físicamente y a la par deportivamente, ¿no? Yo creo que será uno de los temas candentes de esta temporada y como decíamos, ¿no? Pues ayer tenía esa gran oportunidad, pero no pudo aprovecharla y él era autocrítico, decía que no la supo aprovechar y luego era más crítico sobre todo con su segunda caída porque dijo que fue un poco un error de concentración, que estaba pensando en otras cosas, en posición encima de la moto, en posiblemente entrar a poner slicks, no estaba centrado 100% en la carrera. ¿Y qué pasa? Que cuando tienes una caída, aunque sea la caída más tonta, puede derivar una lesión, ¿no? Entonces, él mismo decía que ese tipo de situaciones no se deben volver a repetir en su caso porque es peligroso. Veremos, ¿no? Veremos cómo evoluciona todo. La buena noticia, la pincelada con la que nos quedamos todos, que le volvimos a ver adelante y eso creo que cualquiera, y Juan, supongo que estás de acuerdo conmigo, eso es siempre una buena noticia. Bueno, eso es una alegría. O sea, si al final otra de las dudas cuando un piloto pasa tanto tiempo fuera es en qué estado mental volverá, ¿no? Si volverá con las mismas ganas o con el mismo arrojo para abordarla. Eso ya lo ha demostrado. No sé si me explico. Él ya ha demostrado que él sigue siendo ambicioso, que vuelve a querer estar ahí y al final tiene que ir recuperando poquito a poco mientras su físico se lo vaya permitiendo, pues tiene que ir recuperando poquito a poco su modo de proceder, pero eso no va a pasar de un día para otro, ¿no? Porque si estuviese tan cerca pues los médicos no le dirían que entre carrera y carrera descanse a nivel de moto, si estuviese bien, ¿no? O sea, claro, es una evidencia. A partir de ahí, pues dices... esa calma, porque es que al final lo necesitamos todos a Marc Márquez en este deporte. No sé si me explico. Personas, no nos podemos permitir prescindir de personas como Marc Márquez para este deporte y eso es lo que queremos. Al final, cuando intentamos decir o cuando leemos o cuando estamos tan pendientes de él es porque al fin y al cabo todos necesitamos a gente como él.
Totalmente, 100% de acuerdo con esto, Juan. Pasamos de Marc Márquez, que bueno, después de esta caída, pues se queda, si no me equivoco, lo tengo por aquí el dato, a 64 puntos del liderato. Evidentemente él mismo decía que no piensa en el campeonato, que no es lo que toca esta temporada, al menos de momento, y que ojalá a final de año echase de menos los puntos que perdió en Le Mans. Sería sin duda una buena señal. Pero el líder del campeonato, Fabio Quartararo, que lo recuperó. Y Juan, yo no sé si hemos hablado mucho de Fabio, ¿no?, en estos últimos meses, pero estamos viendo la versión de Fabio Quartararo que le puede traer muy buenos frutos, ¿no? En lluvia el año pasado se hundió en Le Mans, también habiendo hecho la pole en seco. Esta vez venía de ser recientemente operado el antebrazo. En seco, cada vez que se daba la posibilidad, respondía con buenas actuaciones. Y esta vez no le pudo la lluvia, ni el flag to flag, aunque se equivocó de moto, aunque tuvo que hacer un long lap penalty. Este Fabio Quartararo pinta mucho mejor. Bueno, este está más maduro, este Fabio. Fíjate, haciendo un poquito la misma reflexión que te decía de Marc, ¿no? Cuando un piloto hace las cosas desde la conciencia, dice, antes de que pasen las cosas, yo voy aquí y quiero más o menos que pase esto. Y si pasa esto, yo voy a hacer esto. Cuando realmente acaba haciéndolo, pues bueno, lo que está enviando es un mensaje de fortaleza o de madurez, ¿no? De decir, oye, mira, yo las cosas no las hago simplemente porque pasan, sino lo hago desde la conciencia, ¿no? Cuando al final hay un piloto que tiene la velocidad y encima tiene la madurez y hace las cosas desde la conciencia, es que se convierte en, bueno, no digo en imbatible, pero sí en un clarísimo aspirante a llevarse el título. Eso es lo que ha hecho Fabio en este caso. Él dice que el año pasado se equivocó, él admite que se le escapó el título porque él no supo gestionar una serie de cosas. Es verdad que volvieron los fantasmas en Jerez, porque independientemente de ese problema del síndrome compartimental, fueron muchas las posiciones. Al final no fue capaz de leerlo o gestionarlo, ¿no? Porque es verdad que tuvo un fin de semana muy plácido, pero al final no fue leyendo un poquito su físico, le sorprendió completamente y una vez que le sorprendió, pues se vino abajo total. Es verdad que ahí dices, ¿tenemos el Fabio del año pasado y simplemente se ha aprendido un discurso o realmente lo hace? Y aquí ha enviado una señal al revés, ¿no? De decir, oye, yo el año pasado me equivoqué aquí, era en seco, lo tenía todo para ganar en seco, pero independientemente de que lo tuviera todo, apareció la lluvia y me vine abajo. Y aquí ha hecho al contrario, ¿no? Ha dicho, yo he gestionado para llevarme el mejor botín o para lo que estaba preparado en ese momento. Fíjate que en ningún momento entra en una guerra inútil, porque él tenía claro que quería llegar lo más adelante posible, única y exclusivamente, y sin guerras. O sea, no quería desgastarse en defender la posición con Miller, ¿eh? No quería... Al final leía perfectamente la diferencia de prestaciones que tenían sus rivales y a partir de ahí pues hizo una buena carrera. Eso es un mensaje potente para el resto. Es decir, oye, si realmente me queréis batir, tenéis que aumentar la apuesta. De momento hemos visto una cosa también diferente respecto al año pasado en materia de resultados. El año pasado Quartararo, las únicas 3 carreras que subió al podio fueron las 3 carreras que ganó. Este año ya ha ganado 2 carreras y ha sabido hacer un tercero, en unas condiciones que no son las mejores para él ni para la Yamaha. Sobre todo para él, que ha sufrido siempre en lluvia, pero también hizo un quinto en Qatar. Quitando lo que pasó en Jerez, ese hundimiento cuando vinieron los problemas de antebrazo, sí que parece que, al menos de momento, está sabiendo gestionar mejor esos momentos difíciles, ¿no? Sí, completamente. Al final, eso es lo que te hace llevarla. Tú coges y dices, pues mira, yo miro la media de puntos que tiene Quartararo ahora mismo y al final tiene 80 puntos, que si lo divides entre las 5 carreras, pues nos lleva a... Aquí son 16 puntos, es posición de podio en todas las carreras de media. Sí, esto ya no tiene nada que ver con los números del año pasado. Son números para jugarte el campeonato.
esto empiezan a ser los números de independientemente quien haya, tengo números para jugarme el campeonato. Es verdad que si encuentras a un rival tan en forma como Marc en otros momentos, donde al final te hacía 20-25 cada carrera, con lo cual su media eran de 22 puntos, pues claro, te resta, pero en un mundial 16 puntos de media no vas a estar muy lejos de la corona realmente. No, desde luego que Quartararo está haciendo un gran inicio de temporada, son 80 puntos por los 79 de Pecco Bagnaia, otro que también está sabiendo leer muy bien las cosas, que tenía que enfrentarse en carrera a la situación de salir, creo que decimosexto, que tuvo también problemas, que tuvo que hacer una doble long lap por exceder los límites de velocidad en el pit lane y que luego acabó cuarto, o sea que al final Quartararo y Bagnaia, ya no solo por lo que nos dice la clasificación, ¿no? Sino por el paso adelante en cuanto a madurez que se les está viendo, para mí están siendo los pilotos ahora mismo de referencia en el campeonato y bueno, pues están respondiendo un poco a las expectativas que teníamos con pilotos como ellos. Tercero Johan Zarco con 68, a 12 de Quartararo y cuarto Miller a 16 del piloto francés. Viñales la madurez o la gestión de momentos difíciles que sí supo hacer Quartararo, Viñales no la consiguió hacer en carrera. Y el propio Maverick lo decía, Quartararo ha sido mucho más decidido que yo y al final me ha metido 20 segundos. O sea, se ha sido más decidido en condiciones de lluvia o cuando estaba la cosa medio-medio. En Maverick seguimos viendo un poco ese tipo de pincelada, ¿no? Porque en seco ayer a Maverick, en las 3 primeras vueltas, le vimos fuerte, le vimos haciendo una buena salida, haciendo adelantamientos. En seco quizá hubiese sido otra película, pero se le atragantó de nuevo la carrera en lluvia al piloto gerundense. Bueno, hablando del liderato, de los principales protagonistas del campeonato, vamos a pasar rápidamente, Juan, a hacer dos menciones a dos marcas que tuvieron un doble cero en Le Mans. Es el caso de Suzuki, que con Alex Rins, pues volvieron a tener un poco los problemas de las dos carreras anteriores. Otra caída que el propio Rins decía ha sido una caída imbécil. Decía el propio Alex. Salió del pit lane, hizo una remontada que yo no entiendo cómo consiguió hacerla, pero de repente en la segunda o tercera vuelta le teníamos delante después de salir desde la quinta fila. Se plantó como siempre delante, pero le faltó otra vez, yo no sé si gestionar los nervios, gestionar el verse ahí. Él en seco se veía fuerte, en lluvia no duró ni dos curvas, ¿no? Porque fue salir del pit lane y la curva 4, la primera que acometió después de salir de boxes, al suelo. Bueno, básicamente Alex está en esa situación un poquito de ansiedad ahora mismo, ¿no? De decir, estoy yendo rápido, voy rápido en todos los circuitos, pero al final no concreto. Entonces eso en Jerez yo creo que le lleva a cometer el error de la carrera. Y aquí es verdad que la caída en la 4 tiene difícil explicación realmente. Falta ver exactamente si los neumáticos estaban perfectos o no. Es verdad que ahí hemos visto más de una caída en esa curva 4, ¿eh? Y solo se han Viñales, ¿no? Si Sí, no me sí, equivoco, sí. en los libres también, nada más salir, poner el neumático medio de lluvia en el FP1, si no me equivoco, también. Curva 4 al suelo. Entonces, al final, bueno, sabes que es una situación particular, pero si lo has visto que ha sucedido en el fin de semana, tienes que contemplar que no puedes salir. Es una lástima porque realmente tiene la velocidad, no los puntos para estar metido en la lucha por el campeonato, realmente. Ya el año pasado, por algunas situaciones, pues se le escapó esa posibilidad y este año de momento pues está en esa fase inicial del campeonato que quizás pues no tiene esa calma necesaria para no cometer errores, básicamente. Bueno, y el que cometió también su primer error de la temporada fue Joan Mir, que tuvo la desgracia de irse al suelo pues en la vuelta de entrada a boxes para cambiar de moto. No hizo ni mucho menos un mal inicio de carrera Mir, que había remontado ya 6-7 posiciones en las primeras vueltas en seco. Él ya venía con la idea de que iba a ser un fin de semana para sufrir, pero que estaba mejor que en años anteriores en Le Mans. Y iba un poco con esa mentalidad de no cometer fallos y ir sumando, de ese carrera a carrera del que hablamos siempre, ¿no? en estos vídeos,
pero ayer no pudo ser. Primera carrera flag to flag de Joan Mir en MotoGP. Recordemos que solo lleva 3 temporadas con esta en la categoría reina, que a veces se nos olvida. Pero bueno, primer error del año para un Mir que sigue apuntando, ¿no?, a esa regularidad en en este inicio de temporada que ya asume que va a ser complicado. Pero también decía después de la carrera, le pregunté yo, ¿no? ¿Preocupa ese paso adelante que han dado Yamaha y Ducati, o al menos que se está viendo? Y desde luego decía Mir que algo han encontrado ellos, algo han encontrado en Ducati y en Yamaha que de momento en Suzuki no. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que hasta la caída de ayer lo estaba haciendo el campeonato todo bien, muy en línea de 2020, y cuando llegue su oportunidad de atacar será cuando tenga que estar preparado, ¿no? En circuitos como Austria, como Assen, etcétera, etcétera. A ver, de algún modo estaba defendiendo su estrategia, de algún modo. Es verdad que estamos viendo a un Mir que quizás está brillando un pelín menos de lo que se esperaba. Es verdad que Mir el año pasado en ningún momento fue un dominador del campeonato. Acabó llevándose el campeonato, pero no puede, si cogemos los vídeos y las clasificaciones, pues dices, oye, pues Mir la regularidad le ha pagado, estaba siguiendo bien ese camino, y estos son Mir fue un gestor sí. de campeonato. Y hasta el momento lo estaba haciendo bien, porque al final, a nivel de puntos, pues está rascando más puntos de los que tenía, estaba rascando más puntos de los que tenía el año pasado a estas alturas de campeonato, y desafortunadamente pues esta caída pues le priva de estar más adelante. Al final está a 31 puntos, si hubiese hecho la media de puntos que nos tiene habitual pues estaría a 20-21 puntos. Es verdad que el problema en este sentido es el nivel que están demostrando, la regularidad que están demostrando los otros. Esa gestión fue suficiente el año pasado para luchar por el campeonato, en un campeonato donde los que tenían más velocidad eran muy inestables a nivel de resultados. Pero cuando el resto empiezan a hacer las medias de puntos que tú ya tenías el año pasado, incluso algo más, quiere decir que tú tienes que subir la apuesta, sea a nivel técnico o sea a nivel de gestión. Para mí es sorprendente que ellos inciden mucho en lo de las clasificaciones, pero no envían ninguna señal de decir salgo de ese bucle, ¿no? Sigo clasificando mal, sigo haciendo una remontada espectacular en los primeros compases, porque ya viene siendo un habitual. Rins, si te coges los tiempos del FP4 en muchos casos, es verdad que en Le Mans tampoco fue todo tan regular como para decir, tú no metes a Rins en las quinielas, en las primeras vueltas, pero Portugal estaba ahí, en Jerez estaba ahí, aquí volvía a estar ahí, con lo cual la velocidad la tienen. Al final Aquí hay un punto también, Juan, importante en el tema de las clasificaciones. El año pasado, en toda la temporada, sí que es verdad que Suzuki no clasificó delante y Mir, perdón, no clasificó delante, pero solo tuvo que pasar por la Q1 2 veces en todo el año pasado, porque salvaba bien el trámite en el FP3. Este año ya ha tenido que pasar 4 veces en 5 carreras. Al final es un indicativo, ¿no? Luego sí, la mayoría de veces lo ha salvado con maestría, pero ya el otro día no pudo, y eso ya te hace tener que salir 15º, me parece, o 14º, y tener que remontar, ¿no? Bueno, Eso pues ya... está en el momento justamente de decir, oye, tengo que aumentar mi apuesta. Es verdad que a nivel técnico tienen que mejorar algo. Es verdad que sabemos que Suzuki en muchas cosas es una moto equilibrada, pero si por algo han encontrado una moto tan equilibrada es porque le dan mucha estabilidad a la parte técnica, es decir, no es la fábrica más abierta a probar continuamente y demás. Falta ver la incidencia que pueda tener en la planificación de los test del equipo de pruebas también, que no tengan ahora el líder que tenían el año pasado con Davide Brivio, si realmente al final son también matices a nivel de gestión, lo que decíamos antes, ¿no? Pero cuando tú tienes una faena, la divides entre 5 y esos 5 tienen otra faena, pues quizás a la porción de faena que se le ha dado, pues no le dedican el suficiente tiempo como sí que le dedicaba la persona que se encargaba
principalmente de eso. Y esos matices a veces pues hacen la diferencia. Deporte de élite son matices. Y en eso insisto siempre. Con lo cual, esos matices a veces, justamente porque son matices, ni tienes que volar mucho y sentirte invencible cuando te salen las cosas, ni te tienes que sentir tan mal cuando no te salen las cosas. No sé si me explico. Tienes que intentar entrar lo menos posible en esa montaña rusa que te obligan los resultados, ¿no? Al final los resultados, pues hay veces que te vienen de cara. Lo que estás obligado es a trabajar del modo más adecuado o dejar o vaciarte los bolsillos, ¿no? Para que el domingo cuando acabe la carrera dices, mira, yo he puesto todo lo que tenía, ahora hasta que no le vuelva a meter otras cosas a los bolsillos no me haga hacer otra carrera porque no tengo más. No sé si me explico. Y esto es lo que están obligados. Y eso deberían aumentar un poquito la apuesta, porque si tienen mejor ritmo el domingo, quiere decir que pueden tener mejor ritmo el viernes y el sábado. Sí, desde luego que falta ahí por mejorar, es un problema recurrente para la Suzuki. Y bueno, de momento se marchan de Le Mans pues con Joan Mir sexto en el campeonato, como tú decías, Juan, a 31 puntos del liderato, y Rins después de 3 ceros, duodécimo a 37, digo yo, a 57 puntos del liderato de Fabio Quartararo, que es mucho, ¿no? Pero bueno, después de 3 ceros pues es un poco lo que se puede esperar. En el caso de Aprilia también doble cero, pero esta vez con un problema que yo creo que tendría que preocupar, ¿no? Un poco a los de Noale, después de las 4 primeras carreras sin problemas de fiabilidad, que había sido un poco uno de los males endémicos de Aprilia en estos años. Hubo doble problema en el caso, y diferente problema también en el caso de Savadori, que tuvo que retirarse por una avería en el motor, y en el caso de Aleix, Juan, que si no me equivoco fue por un problema eléctrico, ¿no? Que también le hizo retirarse cuando estaba sexto, otra vez para mantener la línea de resultados que también estaba llevando en el principio de temporada. Sí, al final Aprilia está inmersa en la guerra de intentar recuperar el tiempo perdido, ¿no? Es verdad que han hecho un salto abismal desde el año pasado a este año, pues al final son mucho más regulares. Falta ver si en este motor de Savadori, a qué es debido, si realmente ellos saben decir el por qué sí o el por qué no. Falta ver saber si en ese motor habían hecho alguna cosa diferente a lo que tenían para entender si es simplemente relativo a eso o es un problema que pueda ser endémico en los otros motores. No parece que sea así, porque al final, si tú miras en las situaciones o en las circunstancias que se rompió el motor, no debería ser el sitio donde más esté sufriendo el propulsor realmente. Con lo cual, hay que esperar. Veremos en Mugello dónde están. Mugello, Barcelona, pues son dos sitios importantísimos para el motor. Ahí veremos realmente si es un problema grave en Aprilia eso del motor o no. Por el lado del problema eléctrico, pues yo creo que simplemente si es un componente eléctrico se le tendrá una fácil solución. Eso no creo que haya mucho problema. Es anecdótico, evidentemente es un problema importante, pero es anecdótico que al final tengas un problema eléctrico en una moto. Habitualmente tiene una fácil solución. El problema es cuando empiezas a ver humos blancos, como la moto de Savadori, que eso es más preocupante. Bueno, en el caso de Aleix, que llegará a Mugello operado del antebrazo derecho, que ya se había operado en 2009 y que vuelve a someterse a una operación para el síndrome compartimental. La programó después de Le Mans, sabiendo que Mugello es un circuito bastante exigente en ese sentido. Juan, cerramos el capítulo MotoGP. No hemos hablado hoy tampoco de KTM, pero porque es que no tenemos mucho no tenemos cosas buenas que contar de la marca austríaca esta temporada, la gran sorpresa de 2020 y la gran decepción de 2021, pero de KTM sí que vamos a tirar siempre cuando hablamos de categorías pequeñas, como es el caso de Moto2 y de Moto3, aunque bueno, en Moto2 no hay KTMs como tal, pero el Red Bull KTM Agio, que es el nombre que recibe el equipo, está pletórico este año, tanto con Remy Gardner como con Raúl Fernández. Un Raúl, Juan, que te pasaba el dato después de la carrera de Moto2, lo tengo por aquí apuntado, después de las 5 primeras carreras en Moto2, Marc Márquez lleva 45 puntos
con una victoria y un segundo puesto. Maverick Viñales 62 puntos con una victoria como mejor resultado. Alex Rins 49 puntos con 2 podios y 2 ceros. Pero es que Raúl Fernández ha mejorado el estreno de 3 pilotos que rompieron moldes en su primer año en Moto2. Y es que Raúl Fernández lleva en 5 carreras 88 puntos, 2 victorias, un tercero y 2 quintos puestos. Bueno. Desde luego, es muy sorprendente lo que está haciendo. Bueno, fíjate, si decíamos que la media de puntos de Quartararo, ¿no?, eran 16 puntos, pues la de Raúl es 17,6, con lo cual supera el casillero de Quartararo, con lo cual es un indicativo claro de que está siendo un inicio de campeonato excepcional por parte de Raúl. Es verdad que en algunos casos puede ser que las grandes machadas de la categoría pequeña de Acosta pues haya escondido un poquito lo bien que lo está haciendo Raúl, pero francamente lo está haciendo divino. Vimos la gestión de la carrera, al final carrera prácticamente sin fallos, de mantener mucho la concentración, es verdad que cuando ves el pilotaje en mojado te puede llevar a pensar de que el piloto realmente lo está haciendo muy fácil, pero las carreras en mojado requieren de concentración absoluta, son muy estresantes a nivel psicológico para el piloto, y lo gestionó perfecto. En algún momento parecía que Remy incluso podía acercarse, pero no tuvo ningún tipo inapelable. Lo mejor para Raúl, independientemente del gran resultado, que es la victoria del domingo, es que en seco podía haberlo hecho también. Igualmente, en una carrera de seco completamente durante todo el fin de semana, pues podía realmente haberlo hecho, independientemente de que las condiciones fuesen especiales. Es verdad que se corrió con neumáticos de seco, no estoy diciendo que se corriera con neumáticos de mojado, pero bien es de que él sacaba la carrera de Moto 3, que la pista está así medio rara, no sé qué, no sé cuántos, pero si hubiese sido una carrera de sol a sol, sin ninguna incidencia del factor meteo, pues yo creo que Raúl hizo un fin de semana, pero es que lleva un inicio de campeonato brutal, con lo cual tiene que ir afianzándose. Ya son muchos los circuitos, o muy diversos los circuitos en los que hemos estado, y está rindiendo muy bien. Tiene una velocidad para clasificarse muy adelante en las parrillas de salida. Es verdad que en alguna carrera de este año pues le ha faltado un poquito. Él también ha sufrido algo de antebrazos. Él ha optado por pues por un tratamiento diferente, intentando evitar la operación de entrada. Al final está haciendo un tratamiento con el hermano de Adam Raga, que es fisioterapeuta, y está tratándole esos antebrazos. Y nada, al final son una gestión perfecta, sin ningún pero. Es que cuando se habla de alguien que está gestionando así un inicio de campeonato, que al final nombres tan ilustres en su día les costó más que lo que le está costando a Raúl, o consiguieron menos botín que lo que está consiguiendo Raúl y demás, es que solo cabe la alabanza de alguna manera. Sin duda alguna. Desde luego que es que cada vez que se sube a la moto y empieza un entrenamiento, ya sea nada más empezar un fin de semana, está ahí desde el primer momento, prácticamente en la condición que sea, en el circuito que sea. De momento es lo que hemos visto, ¿no? Queda mucha temporada por delante, pero ya de por sí que un rookie en Moto2, en una categoría que se ha cargado a tantos pilotos, sea capaz de hacerlo así de entrada, es muy prometedor lo que está haciendo el piloto madrileño, y como creo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces sí que lo has dicho tú, ¿no? Todas las gestas de Pedro Acosta han enmascarado un poco la parte del pastel que se reparte a las categorías pequeñas. Se estaba quedando mucho Pedro Acosta, ¿no? Pero lo que está haciendo Raúl Fernández en Moto2 yo creo que es para quitarse sombrero. No solo lo decimos nosotros, sino también lo dicen muchos pilotos, muchos compañeros de otras categorías, que como por ejemplo Alex Espargaró decía que, bueno, si Aprilia algún día quiere apunta a un piloto joven, que Raúl es un piloto más que interesante de cara al futuro. Maverick Viñales también le pregunté el sábado en la rueda de prensa de las poles por qué le parecía lo que estaba haciendo lo que estaba haciendo Raúl, porque incluso estaba mejorando sus estadísticas en Moto2, y también decía lo mismo, ¿no? Que está haciendo un inicio excepcional, como lo está haciendo evidentemente Pedro Acosta. Pero antes de hablar de Pedro, mencionar histórica victoria de Sergio García en Moto3,
que es la primera victoria de Gas Gas en el Mundial. Sí que es verdad, una KTM camuflada, pero bueno, la marca Gas Gas en 5 carreras pues se lleva esa victoria, lo cual es muy bonito, histórico, muy buena gestión de Sergio, que se pone segundo del campeonato a 54 puntos de un Pedro Acosta que nos faltaba ver eso, ¿no? Nos faltaba ver cómo reacciona Pedro Acosta ante una situación que no le vaya todo de cara, que algo que le vaya mal, y se cayó. Y es que remontó Juan 30 posiciones, ¿no? Remontó del 21º de parrilla hasta el sexto antes de caerse y del 23º después de levantarse hasta el octavo. Ya otra versión más que hemos visto de Pedro Acosta, otra pincelada que todavía le hizo salir más líder. Sí. Bueno, primero, como tú bien has dicho, Sergio García. Al final, el fenómeno Pedro lo que no tiene que hacer es tapar el buen trabajo que hacen el resto también, ¿no? Independientemente de que digas pues que la irrupción en el campeonato pues no sea tan meteórica como es lo de Pedro Acosta, pero Sergio García hizo una gestión excepcional. Al final ahí Philippe Sala, que en algún momento parecía que le podía apretar, él hizo alguna vuelta un poquito rara, ¿no? Porque al final hacía algunas trayectorias, incluso cambiaba la dirección de un modo, no sé si por el hecho de ir buscando las zonas más mojadas para salvar un poquito los neumáticos o por lo que fuere, pero en algún momento adoptaba trayectorias un tanto raras o extrañas, y eso permitió que Salak se acercase muchísimo. Incluso en algún momento Salak le rebasó, y a partir de ahí ves que no volvió a dudar, lo volvió a pasar, volvió a coger su renta, y una vez que se instaló ahí lo hizo fantástico. Por lo que tú me dices de Pedro Acosta, mira, para mí es muy importante ver o mides mejor el calibre de un piloto en los momentos malos que en los momentos buenos. Pero eso te pasa con las personas también. Al final tú dices, este es mi amigo. Bueno, cuando me vayan mal las cosas y lo llame, veré si es mi amigo o simplemente era un colega de cerveza, ¿no? Totalmente, sí. Pues esto es un poquito lo mismo. Y ahí Pedro, pues al final gestionó perfectamente la caída. Es verdad que tú dices, claro, pero si no se hubiese caído, pues... O sea, él en su cabeza, con la primera remontada y en el momento en el que estaba y viendo las prestaciones que demostró durante el fin de semana en condiciones de mojado, en su cabeza estaba volver a ir a por otra victoria en la primera caída. Lo que hay que reconocerle una vez que te caes y que tienes la fortuna que la moto no se daña y demás... La fortuna y una mezcla también de habilidad, porque no le pasó varias veces el fin de semana, porque no sé si se cayó 4 veces en total en el fin de semana. Y también tuvo otra caída muy parecida, creo que en el FP3, que también se cayó. Se cayó 3 veces en la curva 3 y una vez en la curva 4. Eso es. Creo que en la de la curva 4 también le pasó un poco lo mismo, que no soltó la moto y en 10 segundos o en 5 segundos le tenías otra vez dando gas. Y bueno, replicó eso de me he caído pero me quedo en pista, ¿no? Sí. No entro. Pero bueno, independientemente de eso, a partir de ahí él hace como un reset. Me ha pasado esto, ¿cuál es mi objetivo? ¿No? Mi objetivo es acabar todo lo adelante posible que pueda, y eso lo iré viendo vuelta a vuelta y me iré midiendo con el que tengo delante, me iré midiendo con el que tengo delante y me iré midiendo con el que tengo delante. Hubo un momento que parecía que incluso podía darle alcance a Adrián y a Xavi Artigas, que también hicieron una fantástica carrera, incluso en varios momentos eran los pilotos más rápidos en pista. Fantástico, la verdad. Y hay un momento que Pedro se acerca a ellos de alguna manera, pero ellos empiezan a marcarle el mismo ritmo y él ahí no pierde la compostura. Dice, esto es lo que me ha tocado hoy, ¿no? De alguna manera. Sí. Y es fantástico que haya sido capaz de hacer eso. Sale de ahí más líder. Llegó a 51 puntos del segundo y se va a 54. Es verdad que ha cambiado el segundo, pero en el momento de recoger algo, él ha recogido. Evidentemente hubiese sido mucho mejor y mucho más bonito y podríamos explicar, o sería mucho más épico el hecho de que hubiese ganado o hubiese hecho un podio. Pero
pero Esto es la vida real, esto es el deporte de élite y claro, esto ya es lo normal. Esto es lo normal. claro, es que cuando tú vas rompiendo estadísticas o logrando récords, estás más cerca de acabar con tu propio o con tu racha, ¿no? Sí, Porque sí. si no lo ha hecho nadie antes, quiere decir que es muy difícil. Con lo cual, si es tan difícil, lo normal es que no lo consigas, no que lo vayas superando y superando y superando. Con lo cual, yo creo que ha de estar contento en este sentido. Una vez más, ha demostrado madurez para la edad que tiene y que cuando lo escuchas hablar luego, pues es que le preocupa muy poco lo de las estadísticas y el no sé qué y el no sé cuántos. Sí, sí, total, total, total. No se deja comer el tarro, con estadísticas, ni con alabanzas, ni con nada por el estilo. Hay otro gesto, el AQ1. En la Q1 hay un poco de lío, no sé qué, que sale desfavorecido por ponerse delante del grupo y tirar y que los otros pilotos detrás le mejoren el tiempo, pero él tira hacia adelante. Y espero que no modifique su comportamiento. Por el Sin hecho duda. de que ahora, no, claro, pero ves, tiraste y entonces los otros. Si tú eres competitivo por ti mismo, los otros, mientras te sigan los otros, el problema es cuando tú tienes que seguir a los otros, pero Eh, mientras es que sean los otros esto, es que esto le pasaba a Raúl Fernández el año pasado, ¿eh? Muchas veces que tiraba en entrenamientos él solo, etcétera, etcétera. En carrera luego le costó muchísimo ganar una primera carrera en Moto 2, en Moto 3, perdona. Y es que ha ganado ya las mismas carreras en Moto 2 que las que ganó en Moto 3. Le costó un montón, pero tenía la velocidad, tenía la forma de trabajar por sí solo, de no buscar nunca una rueda, y eso en el salto de categoría creo que ha sido algo fundamental. Evidentemente no tiene nada que ver una Moto 3 con una Moto 2, pero esa actitud o esa forma de afrontar los entrenamientos, las carreras y demás, bueno, yo supongo que ayuda, ¿no? Y en el caso de Acosta, pues es posible que de cara a futuro también esto que tú comentas, ¿no? Le venga muy bien. No hay mejor modo de subir tu nivel que autoexigiéndote el máximo. Cuando al final lo basas todo en la estrategia es una consecuencia de que tú tengas la velocidad. Entonces, al final, si tú te autoexiges y al final en cada entreno das el máximo sin tener en consideración qué es lo que están los otros y demás, al final tu nivel cada vez va un poquito más arriba, un poquito más arriba, un poquito más arriba. Y al final eres tú, tu ambición es la que tiene que provocar a tu talento. Talento lo tienen todos. Es la ambición que tenga lo que va a provocar a que tu talento vaya hacia adelante, porque el talento, yo siempre hago un símil que digo, el talento es cómodo, el talento que te regala la vida para hacer una cosa, lo único que te hace es ponerte las cosas fáciles. Con lo cual, cuanto más talento tienes, menos te esfuerzas. Pero Y si esto, tú, y esto es aplicable a cualquier aspecto de la vida. sí, sí, entonces cuando tú eres ambicioso, y esa ambición empuja tu talento, claro, vas más maximizando las posibilidades de tu talento. Y entonces aparecen fenómenos. Juan Márquez, aparecen fenómenos como cualquiera de los que están ahí son fenómenos, ¿no? Pero al final esos pequeños matices, el más ambicioso es el que acaba llevándose el gato al agua. La ambición bien entendida, ¿eh? Porque en muchos casos a la, a la ambición se le da una connotación negativa y no es así. La ambición te lleva a hacer muchísimas cosas. La ambición te lleva sobre todo a superarte. Y si eres una persona con un talento, si tienes esa ambición, pues al final el resultado es brutal. Bueno, pues yo creo que no hay ya mejor reflexión, Juan, que para cerrar este análisis, que nos ha quedado completito como suele ser habitual, pero que creo que hemos contado bastantes cosas y hemos analizado bastantes cosas, hemos dado datos también interesantes de lo que está siendo este inicio de temporada. Así que, como siempre, Juan, agradecerte un lunes más por GP, que hayas estado aquí con nosotros. Te dejo una semana de descanso, que nos deja también MotoGP, que luego tenemos un mes de junio un poco intenso, ¿no? En este sentido, así que nada, nos vemos en un par de lunes y como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, ya sabéis, estos análisis post GP con Juan Martínez, director de Andrea MHS y comentarista de Dazón, que podéis encontrar cada lunes después de un gran premio en nuestro canal de YouTube y en las principales plataformas de podcast. Para estar atentos a cada vez que publicamos uno, pues lo tenéis fácil. Os podéis suscribir aquí a nuestro canal, ahí os saldrá cómo hacerlo, darle a la campanita y demás.
Y nada, pues nos vemos prontito, que tenemos muchas cosas de las que hablar en MotoGP. En un par de semanas estamos aquí de vuelta, así que gracias por estar ahí. Ya sabéis, si os ha gustado, dejad vuestro like, vuestro comentario, lo que queráis. Y nos vemos pronto. Un abrazo. Chao, chao.